Hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este su programa Evangelio Puro del Ministerio Evangelístico Internacional Nehues Sevyanak, que en español significa la voluntad de Dios. Este día, amados hermanos, les saludan sus amigos los pastores Jorge y Brenda Trejo. En este programa vamos a abordar dos temas importantes para nuestra vida cristiana, como es las cualidades de Job y las pruebas que el Señor permite que nos pasen, y las pruebas que no son pruebas del Señor, sino que son errores y que nos traen consecuencias para nuestra vida. Para entrar en materia, vamos a leer el libro de Job, capítulo 1, versículos del 1 al 5, pero antes vamos a ponernos en manos de nuestro Señor para que sea Él obrando en esta hora que vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Amado Dios, bendito Padre, venimos ante su presencia, Señor, para pedirle en el nombre de su Hijo amado, Jesús de Nazaret, que sea usted, bendito Señor, usando nuestras vidas como pastores, para que nuestras palabras, Padre Santo, nuestra predicación, nuestra enseñanza, sea de edificación para todos aquellos que escuchen este programa, bendito Padre. Y asimismo, Padre, aquellos que usted quiere que escuchen esta palabra que traemos este día, a donde estén, inquieta su corazón, para que puedan prender la radio, bendito Señor, o puedan sintonizar por internet en el país en el que se encuentren. Y sea usted edificando la vida de nuestros hermanos. Y en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, así lo creemos y así queda hecho. Amén. Amén. Nos vamos a ir, hermanos, al libro de Job. Si ustedes tienen su Biblia en casa, su Biblia cerca, pueden buscar el capítulo 1 de Job, versículos del 1 al 5. Y para eso el pastor Jorge nos va a leer la palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por permitirlos entrar a sus hogares a través de la radio. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijas y 3 hijos. Sus haciendas eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convierte, Job vivía y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Amén. Dice la palabra del Señor en estos 5 versículos que Job era un hombre, dice, recto, un hombre de Dios, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. El versículo 5 dice de que Job ofreció holocaustos al Señor, o sea, pedía perdón al Señor por los pecados que hubieran podido hacer sus hijos, aún sin que él los conociera, porque dice que tal si mis hijos blasfemaron en su corazón contra Dios, y por eso él pedía perdón a nuestro Señor por cualquier pecado que hubieran cometido sus hijos sin él haberse dado cuenta. Qué importante es esta cualidad de Job de aceptar que sus hijos no eran perfectos y que podían haber pecado contra nuestro Señor, podían haber blasfemado, dice, contra él. Pero ¿cuántos de nosotros, amados hermanos, nos falta tanto para llegar a ser siquiera un poquito de lo que era este personaje que nos habla la Biblia, como es Job? Dice de que él le ofrecía holocaustos a Dios por cualquier pensamiento o por cualquier falta que en su corazón hubieran cometido. O sea, él no conocía los pecados de sus hijos, él no los veía, pero por si acaso hubiera pasado algo que él no veía, o en su pensamiento o su corazón pecaran, él pedía perdón por eso. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos los pecados de nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros ocultamos los pecados de nuestros hijos? Por poner un pequeño ejemplo, hermanos. En la iglesia, nuestros hijos
la gran mayoría de jóvenes de la iglesia tiene la costumbre de estar con el teléfono celular dentro del templo, dentro del culto, a la hora del servicio. Y cuando algún hermano, un líder, un pastor, una pastora nos llama la atención, nosotros le decimos a ese líder o al pastor que nos pregunta que nuestro hijo está viendo el teléfono porque ahí tiene la Biblia, que por eso es que tenía el teléfono en sus manos. Cuando nosotros hemos visto que él está tal vez metido en Facebook o mandando un mensaje por WhatsApp, que son las dos redes sociales más populares de hoy en día. Pero nosotros mentimos para justificar a nuestros hijos, para tapar el pecado de nuestros hijos. Cuando dice acá de que Job, la cualidad grande que tenía era que aún sin saber si habían pecado, él pedía perdón a nuestro Señor. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros como cristianos a los hermanos que no son convertidos? A los hermanos que no quieren llegar a los pies de Cristo. Muchas veces les servimos de tropiezo porque piensan ellos que si para ser como somos nosotros o para ser como ese cristiano que es cristiano nada más de nombre, entonces ¿para qué? Mejor se queda como está. Porque tal vez ese hermano ha escuchado aquella parte de la Biblia en la que dice que mejor no lo hubieras conocido, que aún habiendo conocido has vuelto a tus caminos. Entonces debemos de ser nosotros perseverantes y debemos de tratar nosotros de ser rectos ante nuestro Señor, como lo es Job, no justificar. Hermanas, les voy a hablar más bien a las madres, a nosotras como mujeres. Muchas veces nuestros hijos se van de la casa sin permiso de nosotras, o simplemente no regresan a la hora que tienen que regresar de la escuela, del colegio, de la universidad. Cuando llega nuestro esposo o nos llama por teléfono nuestro esposo y preguntamos qué hacemos nosotras, le decimos a él que nos pidió permiso para ir a hacer una tarea, que anda por la tienda, que anda comprando algún mandado que nosotros le hemos pedido. Pero estamos mintiendo. No somos nosotras rectas ante nuestro Señor y ante nuestro esposo, diciendo la verdad, diciendo que nuestro hijo se está portando mal. Nosotros justificamos a nuestros hijos por cualquier acción que ellos cometen. Hermanos, pero podemos engañarnos nosotras mismas. Podemos engañar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Podemos engañar a la sociedad, a los pastores, a la iglesia completa, pero a Dios. Dios todo lo ve, Dios conoce, dice la palabra del Señor, que Dios conoce hasta la médula de nuestros huesos. Entonces no podemos nosotros engañar al Señor jamás. Estamos engañando a nosotros mismos, pero hay de aquellos que nosotros pretendamos engañar al Espíritu Santo de nuestro Señor, porque grande va a ser nuestra paga, nuestro castigo. Porque cuando llegamos a la presencia del Señor, todo cuanto nosotros hemos hecho de bien o de mal, nos va a ser a nosotros dicho para darnos la sentencia a la cual nosotros estemos expuestos por lo que hayamos vivido nosotros en este mundo que es pasajero. Pero dice la palabra del Señor que Job era una persona temerosa de Dios. ¿Cuántos de nosotros le tememos a Dios, pero le tememos a Dios de corazón? Porque una cosa es que nosotros digamos, no, es que yo le temo a Dios, y otra cosa es que lo practiquemos, hermanos. Porque decirlo y hablarlo de nuestros labios para afuera es fácil, pero de realmente temerle a Dios habría que ver qué es temerle a Dios. Para temerle a Dios hay que cumplir sus mandamientos, hay que hacer su palabra, hay que ser rectos ante Él, hay que ser perfectos ante Él. Dice el Señor que debemos de ser santos porque Él es santo. Entonces, todas esas cosas debemos de hacer para demostrar que nosotros le tememos a Dios. Pero para seguir hablando acerca de Job, nos vamos a ir a dos partes siempre de Job. Vamos a leer el versículo del 8 al 12 y vamos a leer el capítulo 2 completo. Y para eso le voy a dar el micrófono al pastor Jorge para que él nos lea la palabra. Pastor, del versículo 8 al 12 del mismo capítulo 1 y el capítulo 2. Sí, amén, hermano. Y la palabra del Señor dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has considerado, no le has cercado alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano
y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tus manos sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amén. Amén. Ahora nos vamos al capítulo 2. En sus Biblias pueden buscar el capítulo 2, hermanos, para darle lectura a esa parte, para poder ya quedarnos escudriñando y viendo qué es lo que la palabra nos trae este día, pastor. Amén. Aconteció que otros días vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistes contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta las coronillas de la cabeza. Y tomaba Job un tiempo para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo sueles hablar? Cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y entre amigos de Jacob, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamitas, llegó que oyeron todo este mal que le había sobrevenido. Vinieron cada uno de sus lugares, porque había convenido en venir juntos para condolerse de él, para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron y gritaron, y cada uno de ellos rasgó sus mantos, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas, así hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amén, hermano. Amén. Qué bonito escuchar que el Señor vuelve a repetir al enemigo esa palabra cuando le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto y recto en su camino? Qué maravilloso sería que el Señor, cuando se refiriera a nosotros, nos hablara con esas características que decía acerca de Job. Job fue probado. Dios permitió que el enemigo lo probara para ver la fidelidad a él. Cuando leemos en la iglesia, cuando escuchamos alguna prédica acerca de Job, quizás vamos a oír algo diferente a lo que nosotros traemos esta mañana para ustedes, hermanos. Pero no vamos a hablar de la prueba que vivió Job y de la forma en la que vivió Job estas pruebas, porque eso ya lo conocemos, sino que queremos este día, amados hermanos, hablar acerca de la diferencia, de saber diferenciar como cristianos cuáles son las pruebas que Dios permite que nos pasen, y cuáles son aquellas pruebas que no son pruebas de nuestro Señor,
sino que son consecuencias de nuestros errores. Amén. Hermanos, muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera diferenciar y decimos el Señor me está probando. Y aquí vamos a hablar un poco quizás sobre los pastores, que no hemos aprendido nosotros a discernir la palabra de nuestro Señor y muchas veces las usamos a nuestra conveniencia. Amén. Y por eso antes de empezar esta hora en este programa, le pedíamos al Espíritu Santo que nos acompañara y que toda palabra que saliera de nuestra boca fuera para edificar, porque nosotros siempre que estamos, ya sea acá en la radio, en la iglesia, antes nos tomamos un tiempo con nuestro Señor para pedirle que nos use, que en su misericordia Él use a estos sus siervos para poder hablarle a su pueblo. Hermanos, debemos de saber diferenciar las pruebas que son de Dios y las que no. Para eso el Señor nos ha dejado el libro de Job para ver qué tipo de pruebas le llegaron a Job. Para empezar, cuando las pruebas le llegan a Job, Job es probado porque era un hombre recto, era un hombre temeroso, era un hombre apartado del mal que temía ofender al Señor aún. Si sus hijos le ofendían, él sentía ese temor de dañar a Jehová. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero nosotros, ¿cuántos estamos en la posición de Job como para ser probados? ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida recta, apartados del mal, como para que el Señor nos pruebe, permita que nos pruebe el enemigo y ver si aún así seguimos siendo siervos genuinos y seguimos trabajando en la obra del Señor? Hermano, muchas veces los pastores caemos en el error y por educación voy a decir caemos, pero bendito sea el Señor y Jehová vive que nosotros no lo hemos hecho. Pero se cae en el error los pastores que a la hora de orar usan la palabra del Señor diciendo el Señor me ha dicho, llamando a los siervos al altar y diciendo el Señor dice que si este día pactas, que si este día ofrendas, esa cuenta que tienes pendiente en el banco va a ser borrada. El Señor va a mostrar su poder y de forma maravillosa y de forma sobrenatural. No, hermanos, no nos engañemos. No hay otro evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo ya está plasmado en la Biblia y los personajes que nosotros podemos usar, siervos del Señor que han sido probados, también ya están escritos. No hay nada más que agregarle, porque el Señor dijo, hay de aquel que le agregue una sola palabra a este libro. Todas las maldiciones que hay en él van a caer sobre esta persona. Cuidémonos de eso. También el Señor dijo en su palabra que todo pecado era perdonado, pero aquella blasfema contra el Espíritu Santo no era perdonada. Debemos de cuidarnos de decir, Jehová habló y Jehová no ha hablado. Hermanos, que tengamos una deuda en el banco no es prueba de Dios. Es una consecuencia de nuestro error, de no saber administrar nuestros ingresos. Porque el Señor nos bendice, el Señor nos provee, el Señor nos da un trabajo. Le da un trabajo a nuestro esposo. Para que nosotros como mujeres, si no trabajamos y vivimos dependientes de ese sueldo, seamos buenas administradoras. Pero porque la hermanita fulanita llegó a la iglesia con una cartera que a mí me gustó, yo también la voy a ir a comprar y sabiendo que no puedo comprarla, sabiendo que en vez de ir a pagar el recibo de la luz, me voy a comprar una cartera. Si no pude pagar un recibo de la luz, más difícil me va a ser pagar el segundo recibo que viene ahí endosado, como se dice acá en el país. Nos van a cortar la energía. Esa no es prueba de Dios. He escuchado hermanos que llaman a las radios, no solamente a esta, sino que a otras radios, a otros programas que transmiten en esta y en otras radios, y dicen, hermanos, oren por mí porque estoy pasando por dura prueba. No tengo para pagar mis recibos y me van a cortar, me van a sacar de mi casa, el banco me va a echar. Y el pastor aprovechado que está en ese momento le dice, ¿usted cree en Dios? Si usted cree en Dios, pacte. Si usted cree en Dios, ofrende. Porque si usted ofrende en esta tierra es fértil y va a ser provista de bendición. No, hermanos. El Señor no nos va a arreglar las consecuencias de nuestros errores. Si usted no supo administrar su dinero, si usted gastó más de lo que ganaba, vivió una vida que no le correspondía, vivió de apariencias, sabiendo que ganaba un sueldo mínimo y quiso vivir como empleado de gobierno, entonces se va a endeudar. Y esas deudas lo van a llevar a que llegue a perder su trabajo, porque he escuchado de que acá en este país les embargan el sueldo, o sea que a la hora solo firman planilla, pero no les dan nada porque pues están embargados por tarjetas de crédito, por préstamos en el banco,
comerciales en las que sacan cosas que no tendrían que sacar porque no tienen la capacidad de poder pagarlas. Esa no es prueba de Dios, hermanos. Pidámosle al Señor perdón por ser malos administradores de su bendición. Pidámosle perdón al Señor porque quisimos vivir una vida que no era la nuestra. Por eso pidámosle perdón al Señor y pidámosle que en su misericordia nos ayude a salir de eso en lo que caímos por nuestros errores. Pero no vayamos por ahí a decir que el Señor nos está probando nuestra fe. Eso hablando de lo económico, hermanos, pero también a veces tenemos una separación de nuestro matrimonio y decimos, no, es que el Señor, como yo voy a la iglesia todos los días, o yo voy a la iglesia los domingos, sirvo en la iglesia, el domingo en la mañana a las 9 estoy barriendo en la iglesia para cuando lleguen los hermanos, la iglesia esté limpia, yo estoy sirviendo en la iglesia. ¿Y su comunión con Dios cómo está? Hermana, barriendo en la iglesia no va a lograr su salvación. Y yéndole a barrer la casa a la pastora o al pastor tampoco va a ser salvo. En la escritura no dice eso. En la escritura no dice de que si usted barre la iglesia de principio a fin usted va a ser salvo. Ese es un servicio que usted quiere prestar a la iglesia. Pero seamos equilibrados y sepamos de que si barremos en la iglesia le estamos sirviendo, estamos prestando un servicio para el templo de nuestro Señor, pero no por eso vamos a ser salvos. Entonces no porque estamos pasando por eso, porque descuidé a mi esposo por pasar solo en la iglesia y tal vez no era ni siquiera servicio de culto o oración o ayuno, sino que simplemente porque no quería llegar a la casa y me quedaba platicando con las hermanitas que tampoco le ponían atención a su hogar, mi esposo se descontroló, se decepcionó, tuvo mal testimonio de mí y me dejó. Y nosotras mismas le abrimos las puertas al enemigo para que llegue otra mujer, para que llegue otro hombre, endulce el oído de nuestra pareja y se lo lleve. Porque el enemigo anda al acecho, él anda pendiente de ver qué puerta nosotros le abrimos para poder actuar en contra de nosotros. Pero no son pruebas de Dios, es consecuencia de los errores que nosotros cometemos. Porque debemos de tener un equilibrio, hermanas, y esto quiero hablarles especialmente a ustedes como mujeres, a nosotras como mujeres, y a algún hermano que nos escuche y esté viviendo una situación como esta. Debe de haber un equilibrio. Debemos de servirle al Señor, Él debe de estar en primer lugar. Pero también si nosotras tenemos un hogar, debemos de servirle a ese hogar. Debemos de estar atentos a nuestros hijos, no descuidarlos. No le dejemos el trabajo a nuestro Señor. No pensemos que porque yo estoy allá en la iglesia orando y clamando por cualquier petición que el pastor ha dicho que vayamos y oremos, y yo dejo a mi hijo descuidado allá, viendo pornografía en su teléfono celular, y yéndose al parque con los compañeros que le ofrecen droga, que le ofrecen irse a robar algo a un centro comercial, el Señor va a estar cuidando de mis hijos. Sí, el Señor nos cubre a todos, pero también yo tengo que esforzarme. Por algo le dijo en Josué 1:9 a nuestro Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, Él le dijo que iba a estar con él, así como había estado con su siervo Moisés. Pero también le dijo que se esforzara y fuera valiente. Esta mañana el Señor le dice a usted, hermana, que sea esforzada, que sea valiente, que eduque a sus hijos conforme a su palabra. Dice la palabra del Señor que debemos de enseñarle su palabra, aún cuando siendo pequeño, para que cuando fuera grande no se aparte de ella. Pero nosotros estamos más bien sirviendo en la iglesia de una manera no apropiada, porque para todo debemos de hacer un tiempo. Y estamos descuidando a nuestro esposo. Después venimos y nos quejamos y decimos que nuestro esposo ingrato nos dejó, que nuestro esposo se fue con otra o que simplemente no quiere ya nada conmigo. Pero nosotros quisimos, nosotras como mujeres, ¿qué hemos hecho para contribuir a que nuestro esposo ya no quiera estar con nosotras? ¿Y qué nos descuidamos? ¿Qué permitimos nosotros que el enemigo usara para poder atentar contra nuestro matrimonio? Debemos de saber diferenciar entre las pruebas que el Señor permite que lleguen a nuestras vidas y de los errores que nosotras cometemos. Hay que saberle orar al Señor, hay que saberle pedir. Y también debemos de saber que para el Señor, según el libro de Samuel, cuando Samuel llega a decirle a Saúl que por qué no cumplió con la palabra del Señor, el Señor le dice que más le vale al Señor la obediencia que los holocaustos. Porque Saúl le dice, pero es que escogí lo mejor de los amalecitas. Escogí lo mejor de ellos para ofrecerle holocaustos a Yahvé. Le dice Saúl y le dice Samuel, pero ¿qué te mandó a hacer el Señor? El Señor
Para el Señor es mejor la obediencia que los holocaustos. El Señor quiere que esta mañana, hermana amada, hermano amado, que usted le obedezca. ¿Cómo le va a obedecer usted a nuestro Señor? Siguiendo lo que su Sagrada Escritura dice, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo su papel de esposa, sujetándose a su marido. Estamos en un mundo en el que nos hemos disparado nosotras como mujeres. El gobierno, el Estado, las leyes nos están haciendo a nosotras rebeldes. Pero no sabemos que la ley primaria y la ley principal, la ley que más años tiene, es la ley de Dios, y esa no hay ley sobre esa ley. Debemos de respetar a nuestros esposos. Debemos de sujetarnos a Él porque Él es la cabeza del hogar. El Señor no se equivoca, hermanos. Cuando el Señor dijo que nuestros esposos eran la cabeza de nuestro hogar, es porque así es. Porque Él sabe, porque Él lo ha dotado a ellos de una sabiduría que nosotros no tenemos para guiar nuestro hogar. Él ha dado diferentes roles y diferentes talentos a cada uno de nosotros. Nosotros somos buenas administradoras. Nosotros cuidamos el corazón de nuestro hogar, los sentimientos, que la familia se mantenga unida. Pero la sabiduría que tiene el hombre para dirigir ese hogar, cuando el hombre está en los caminos de nuestro Señor, no la tenemos nosotras. Y debemos honrar y debemos amar, respetar a nuestros esposos. Si bien es cierto que Dios es lo primero en nuestra vida, también Dios es justo. Y Dios no va a permitir que usted descuide a sus hijos y que usted descuide a su esposo por servirle a Él. Hay tiempo para todo. Y la manera en la que lo podemos servir completamente a Dios es cuidando nuestro hogar, cuidando nuestros hijos, contribuyendo a que esta sociedad tan desordenada que vivimos actualmente no estén nuestros hijos inmersos en esa sociedad desordenada. Y a ustedes, amados pastores, en este día el Señor les llama a que vuelvan a su verdadero evangelio. Este programa se llama Evangelio Puro. ¿Cuál es el evangelio puro? El que está escrito en la Biblia. Aquel que nosotros leemos en la Biblia. Y no hay nada más que ponerle porque esta palabra nos revela todo. Esta palabra, la palabra escrita que dejó escrita nuestro Señor en su sagrado libro, sin necesidad de añadirle, Él ya nos exhorta, nos edifica. No ocupemos, pastores, y se lo digo en el nombre de Jesús, y con todo el amor que debemos tenernos como hermanos y como pastores, no ocupemos el evangelio de nuestro Señor para satisfacción propia. No ocupemos las necesidades de nuestros hermanos y no hacerles ver su pecado. Hermano, más te vale que en tu iglesia tengas 8 o 10 miembros y que estén rectos ante el Señor, que teman ofender a nuestro Señor, a que tengas 100, 150, 200 y no conozcas ni siquiera el nombre de todos y no sepas ni siquiera si esos están pecando, y si lo sabes, lo ocultes. Digas que tu iglesia está santificada, que tu iglesia está bien ante los ojos de nuestro Señor. Debemos, amados pastores, enderezar el camino de nuestra iglesia, porque el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros como pastores, los que tenemos a cargo de nosotros un pueblo. Nos va a pedir no solamente cuentas por nuestros actos, sino que nos va a pedir cuentas también por los actos y los pecados que hemos permitido que se hagan en la iglesia que el Señor nos ha puesto a administrar. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 34:2, y le vamos a dar lectura, pastor, para ir amén, comprendiendo hermanita, lo que el Señor nos dice a nosotros como pastores. Amén, amén. El versículo de Ezequiel, en el capítulo 34 del libro de Ezequiel, versículo 2, dice lo siguiente: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Amén. Amén. Qué fuerte palabra. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Le dice el Señor a Ezequiel que hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Pastor, yo te pregunto esta mañana, ¿te estás apacentando a ti mismo? ¿O estás cuidando y apacentando el rebaño de nuestro Señor? Regresa a la Biblia, pastor.
Tú que me estás escuchando y estás oyendo porque el Señor te inquietó para escuchar esta mañana este mensaje. Regresa a los caminos del Señor, regresa al Evangelio. Apacienta el rebaño del Señor, no te apacientes de ellos, no exprimas a tu pueblo. No lo engañes diciendo que Dios dijo cuando Dios no ha dicho, porque tu paga va a ser grande y dura. Enséñale a que sea ordenado tu pueblo. Enséñale a tu pueblo a que esté bien delante de Dios, que entienda cuando está siendo probado por Dios y cuando son consecuencias de sus errores. No te aproveches de aquel hermano afligido que llega diciéndote que tiene una deuda y que lo van a sacar de su casa y tú le dices que el Señor dice que lo poco que tiene se lo ofrende a Él y Él se va a encargar de lo demás. Le estás robando. El Señor no actúa así. El Señor no va a venir y nos va a arreglar nuestros errores. El Señor nos va a dejar padecer porque lo tenemos escrito en la Biblia. El Señor va a dejar que nosotros vivamos las consecuencias para que aún en esas pruebas, en esa prueba que nosotros mismos nos ocasionamos, salgamos adelante y después seamos testimonio para ir y decirle a otro hermano, miren, no hagan esto. Vivan una vida de acuerdo a sus ingresos. Cuiden a sus esposos para que no los deje. Cuiden a sus hijos, cuiden su salud. Hermanos, muchas veces nosotros estamos enfermos, pero por puro descuido de nosotros mismos. Porque no cuidamos lo que comemos. No cuidamos nuestra salud. Dice la palabra del Señor que este es cuerpo y morada del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Debemos de cuidarlo. Después no vengamos a decir que el Señor nos está probando en una enfermedad. No que hagamos un retroceso y veamos qué hemos hecho nosotros para llegar a esta enfermedad que tenemos. Y ahora no le digamos al Señor que nos está probando Él y que esta prueba es dura y que va a salir en victoria. No, sí va a salir en victoria, pero va a salir en victoria de los errores que cometió. Pastor, no permitas que tu iglesia mienta. Si hay en tu iglesia gente que no se ha casado, gente que tiene 13, 14 años conviviendo, pero no ha llevado ese matrimonio al altar del Señor para ser bendecida, esa persona está en fornicación. El Señor dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, pero aquel pastor que permite la fornicación en su iglesia, solo porque el hermano da buena ofrenda o buen diezmo, hermano, ya estás pagado. Cómete lo que te dan de ofrenda y cómete lo que te dan de diezmo y disfruta este mundo porque te vas a ir al lago de fuego. Estás permitiendo que tus miembros de tu iglesia vivan en pecado. Y por no lastimar a tu hermano, por no lastimar al siervo, al miembro de tu iglesia, que te da un buen diezmo porque gana bien. Y claro, ese te va a dar el 10% de sus ingresos a ti. Y tú vas a vivir de eso. Pero entonces considérate pagado, dice el Señor esta mañana, porque ya tu paga es esa. Gástate, apaciéntate tú mismo con lo que te dan esos siervos, esos miembros de tu iglesia pecadores. Porque allá arriba te espera, en el juicio de nuestro Señor Jesucristo, vas a ser tirado al lago de fuego con Satanás. Porque estás trabajando para Él. Porque el Señor no nos ha mandado a nosotros, como pastores, a apacentarnos de su pueblo. Tenemos en la iglesia, podríamos decirlo así, ovejas de ese rebaño, flacas, sin dinero, enfermas, pero los queremos exprimir hasta el último que tengan, aduciéndoles y diciéndoles que le están robando a Dios y el ladrón eres tú, pastor. Tú le estás robando a ese pueblo, tú le estás robando, te estás apacentando a ti mismo. Y Ezequiel 34:2 lo dice. Ve a la Biblia, léela, pídele al Señor que cambie tu manera de pensar, endereza tu camino. El evangelio no es para negocio, el evangelio de nuestro Señor lo hemos recibido por gracia y por gracia debemos darle. ¿O no confías en Dios, pastor? No confías en el que te llamó, si es que de verdad te llamó Dios. Porque si de verdad eres llamado de Dios, Él te va a proveer. Aquel que se sirve al Señor no por dinero, sino que por cumplir su bendita comisión, Dios le provee. Dios actúa sobre él. Levántate. Si estás sentado allí, tus miembros están trabajando bajo el sol, bajo la lluvia hoy en invierno, y tú estás ahí sentado haciendo que nada. Ve y busca un trabajo. Y trabaja, porque los pastores debemos de trabajar también. Debemos de buscar nuestro sustento, porque el Señor así lo dijo, que íbamos a ganar nuestro sustento con el sudor de nuestra frente. No ocupemos la palabra del Señor porque decimos que el siervo es digno de su paga, o el trabajador es digno de su paga. Ajá, pero ¿quién es nuestro jefe?
¿Quién nos mandó? Nos mandó Dios. ¿A dónde está la paga de nosotros? ¿En esta tierra o en el cielo? No, el que me mandó a mí, mi jefe, mi Señor, me va a pagar ahí arriba. Yo estoy trabajando duro aquí por ganarme ese galardón ahí arriba y disfrutar de la boda del Cordero y estar en el reino de los cielos. Mientras tanto, aquí yo voy a trabajar, yo trabajo para ganar mi sustento diario. Yo no exprimo al pueblo. Yo no le saco al pueblo hasta lo último que tiene, diciendo de que el Señor ha dicho cuando el Señor no ha dicho. Pero para tocar otra cita bíblica que habla también a nosotros los pastores, y espero que esta mañana su corazón esté dispuesto, pastor, esté dispuesto, pastora, para escucharme, no a mí, sino que lo que el Espíritu Santo le está diciendo esta mañana. No solo acepte al pueblo, aunque debería de hacerlo y aceptar que está en pecado, y aceptar que está mintiendo, aceptar que ha permitido que el pecado entre a su iglesia, aceptar que en el púlpito se pone a gritarle a los miembros porque su emoción así lo quiere, porque supo de algún pecado de algún hermano por medio de otro hermano que anda chismeando dentro de la iglesia, y usted lo utiliza diciendo que Dios le dijo que alguien está en pecado, pero usted sabe que no se lo ha revelado el Espíritu, sino que alguien de sangre y de carne llegó a decírselo a su casa. No utilice el púlpito. El púlpito es sagrado. El púlpito, amado pastor, es para edificar, para exhortar y para consolar. No golpees a tu hermano, no golpees a tu miembro desde el púlpito. No seas hipócrita. Amado pastor que me escuchas, no utilices el púlpito para herir y sacar tu enojo ante algún miembro de la iglesia que no está haciendo lo que tú quieres. Llámalo en privado y en privado dile lo que está haciendo según tu mal. Pero antes de eso, pídele al Espíritu Santo que te diga, que te haga sentir quién es el equivocado. Si el equivocado eres tú o el equivocado es tu miembro. Y exhórtalo, pero exhórtalo con amor como lo hacía Jesucristo. Pero Jesucristo, después de exhortar, daba consuelo porque Él vino a dar un plan de salvación. Pero más pareciera que nosotros los pastores hoy en día estamos llamados nada más a emitir juicio, pero a consolar al hermano no. Que si aquel hermano está pasando por una situación económica mala por sus pecados, que si el hermano está haciendo esto es porque no ofrenda, porque no diezma. ¿Quién te ha dicho eso? No, hermano. Debes de volver al evangelio puro de nuestro Señor. El Señor te está dejando, el Señor está permitiendo, pastor y pastora que me estás escuchando, que hagas lo que quieras con tu pueblo, pero va a llegar el día que te va a pedir cuentas, porque el Señor dice en Jeremías 23:1, pastor, ¿qué dice el Señor en Jeremías? Jeremías 23:1 dice: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Santo, Jeremías 23:1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Estos miembros no son tuyos, pastor, no son míos, son de Dios. Es el pueblo de nuestro Señor, es el rebaño de nuestro Señor. Hay de aquellos pastores que estén destruyendo la salvación de esos pastores, porque si usted como pastor, usted como pastora no le hace ver el pecado a su pueblo, el pueblo va a pensar que está bien. Y así se va a ir a la presencia de Dios. Y cuando llegue a la presencia le va a decir, pero es que a mí no me dijeron. A mí mi pastor nunca me dijo, a mí mi pastora nunca me dijo. Pastores, ustedes tienen en sus iglesias miembros adúlteros. Pero para que no se les vaya a esa familia, porque si le dicen algo al adúltero, toda la familia se va y el amigo de esa familia se va. Y aquel que quiere a ese miembro también se va a ir. Es por miedo a que su iglesia quede corta de miembros. No dicen los pecados. No les estoy diciendo que desde el púlpito le griten que están en pecado, no, pero los pueden llamar aparte y díganles, háganles ver que están en pecado y que nada impuro entrará al reino de los cielos y que para lograr ver al Señor debemos de ser santos porque Él es santo. Amén. Pero ya no estamos predicando la sana doctrina. Ya no le estamos enseñando a la gente a que sea salva, a que viva en santidad, a que la gente vea, seamos testimonio y que llevemos el evangelio de nuestro Señor viviendo como cristianos realmente. Sino que le estamos predicando a la gente prosperidad. Que si pactas, que si ofrendas, que si diezmas, que si no le robas al Señor vas a ser
Prosperado porque así lo dice la Biblia. Sí, la Biblia lo dice, de que el Señor no se queda con nada y que Él es el dueño del oro y la plata y nos va a bendecir. Pero ¿por qué no le decimos lo demás? ¿Por qué no le decimos que sin santidad nadie verá al Señor? Que por mucho que ofrendes a la iglesia, por mucho que diezmes y por mucho que le lleves al pastor, a la pastora a comer, que le hagas esto y lo otro a la iglesia, no vas a ser salvo. Agradécele a aquel miembro de la iglesia que te ayuda, pero hazle ver que tiene que vivir en paz con Dios, porque tú, pastor, no lo vas a salvar, ni te estás salvando tú mismo. Dice una parte de la Biblia, que hay de aquel, dice la palabra del Señor, que no deja, le dijo Jesús a los fariseos, que ustedes no dejan, ni entran al reino de Dios, ni permiten que otros entren. Pastor, no vas a entrar al reino de Dios, pero no estás permitiendo que tu pueblo entre al reino de Dios. Eres un pecador, arrepiéntete. Yo no sé, amado pastor y pastora, para quién es esta palabra, pero el Señor, yo siempre me dejo usar por el Señor y es para alguien. Yo espero que lo esté escuchando o que en algún momento lo escuche, que alguien lo haya grabado o que haya aceptado la inquietud del Espíritu Santo para poder escucharlo. Regresa al Evangelio puro de nuestro Señor. Debemos de predicar un evangelio de acuerdo a lo que el Señor dejó estipulado. No le pongamos ni le añadamos de nuestra emoción. Y tengan cuidado, pastores, pastoras, aquellos que se han denominado profetas o pues han sido llamados como profetas, de decir palabra de Jehová que no es de Jehová. Porque si bien es cierto que el Señor últimamente, en estos últimos tiempos, ya no está fulminando como lo hizo con Zafira y Ananías, como lo hizo con aquel profeta que le dijo que dentro de un año moriría, el profeta en el tiempo de Jeremías, el falso profeta. Ahora el Señor ha dejado a los falsos profetas sueltos, pero la paga la van a encontrar cuando lleguen a la presencia de Dios. Hermano, ¿cuántos años crees que vas a vivir de aquí para adelante? 100 años, no lo creo. Tendrías que tener 0 años ahorita para llegar tal vez a vivir 100 años si te cuidas. Pero ¿cuánto más años puedes vivir? ¿20, 10, 15? No sabemos, porque nuestra vida está en manos de Dios. Pero de esta vida pasajera y corta a la eternidad en el lago de fuego, hermano, es tiempo de que reacciones. Es tiempo que busques de Dios. Es tiempo que dejes de mentir con la palabra de nuestro Señor. Es tiempo que dejes de aprovecharte de esos miembros que están agobiados y que están luchando y queriendo agradar al Señor y tú le estás sirviendo de tropiezo. Vamos a seguir, hermanos amados, como ministerio tocando estos temas. Nuestro programa se llama El Evangelio Puro. Yo no voy a venir aquí a predicarles y a hablarles acerca de lo que yo quiero que ustedes quieran entender. No. Yo les voy a venir a predicar lo que la Biblia y lo que la palabra dice. Hermanos, todos los que me escuchan, el tiempo de Dios se acerca. Estamos viendo señales ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué no buscamos estar bien con Dios? ¿Por qué no buscamos la santidad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dejemos de ver este evangelio de nuestro Señor como negocio. Dejemos de mentir para obtener dádivas. El Señor nos dejó muy bien plasmado en su palabra cómo fueron los 3 años de su ministerio. En los 3 años de vida pública de nuestro Señor, Él dio lo que tenía. No fue a ver qué le daban. El servicio a Cristo es diferente. Hemos malinterpretado el hecho de ser pastores. Pastor, si fuiste llamado es para servir, no para que te sirvan. Si fuiste llamado para llevar adelante un pueblo de Dios, es para servirle a ese pueblo, no para servirte de él. Es tiempo todavía, el Señor te está tocando la puerta de tu corazón esta mañana y te está diciendo, recapacita, vuelve a mi camino, deja de engañar, deja de mentir, deja de usar mi palabra, porque hasta este día te lo he permitido. Pero de este día para adelante, después que te he enviado a mi sierva a hablarte esta palabra, empieza una cuenta regresiva para ti, porque yo vendré, dice el Señor, a traer el remanente
de tu iglesia, los que estén haciendo el bien y estén de acuerdo a mi camino recto y que me teman, yo los tomaré y los llevaré para otro lado. Y a ti te arrancaré de raíz. Así dice el Señor esta mañana. Así que, amados hermanos, esperamos que esta predicación, que esta exhortación que el Señor les trae esta mañana haya sido de edificación. Y nunca es tarde, hermanos. El Señor no vino acá a este mundo por venir, no vino a morir por gusto, como usamos la palabra los salvadoreños. Él vino acá a este mundo para que nosotros fuéramos salvos por medio de Él. Si estás en pecado, arrepiéntete y vuélvete a los pies de Cristo. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. El Señor está esperando que pastor de verdad le sirvas como debe de ser. El Señor nunca tuvo riquezas. El Señor nunca tuvo en abundancia. Entonces ahora, ¿por qué crees tú que vas a ser diferente al Hijo de Dios? Y tú vas a tener en abundancia. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué estás haciendo mal en el pueblo de nuestro Señor? Es tiempo, amado pastor y pastora que me estás oyendo, que comprendas que el servicio para Cristo es diferente al servicio que tú tienes en tu mente. No te aproveches de tu pueblo. No te aproveches del pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha puesto en tus manos. Hermanos, queremos compartir con ustedes una alabanza que habla acerca del servicio de Cristo. Y se llama Servir a Cristo. Esperamos que le pongan atención a lo que la alabanza dice. Y nos vamos a quedar con esa alabanza ya para finalizar. No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo,
santidad, grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Que Él me da. Hermanos, qué preciosa alabanza. La alabanza habla acerca de cómo debemos de servir a nuestro Señor, de cómo debemos de servir a Cristo, cuál es el servicio, para qué debemos utilizar nuestros dones, para servirle al pueblo, no para servirnos de Él. Vamos a seguir hablando de este y otros temas en otra oportunidad que tengamos. El tiempo se nos ha terminado. Vamos a orar, pastor. Amén. Para poder despedir este momento, para que esa semilla que este día el Señor mandó a que germinara dentro de los corazones no sea desechada, sino que crezca y se reproduzca, y que el Señor obre en ustedes de acuerdo a la voluntad de Él. Pastor, oramos para despedirnos. Amén, sí. Gracias le damos, Padre Santo de la Gloria, por habernos permitido, Padre, traer tu bendita palabra, Padre, a todas las personas, Padre, que han escuchado a través de la radio, Padre. Bendice a cada uno de ellos, Padre. Abre esas ventanas de los cielos, Padre, y derrama bendición sobre cada uno de ellos. Y derrama tu Espíritu Santo, Padre, para que ellos puedan entender tu bendita palabra. Así sea, Padre.